Muy buenos días a todos. Qué gusto nuevamente verlos en su canal Con Mucha Energía. Un canal que está, digamos, cada vez cobrando mayor sintonía gracias a ustedes, y comentarles que estamos en una segunda temporada. Este es nuestro segundo año y queremos reflejarlo de la mejor forma. Y esa mejor forma es continuar esforzándonos, trayendo a estas entrevistas que ahora en adelante le vamos a llamar conversatorios, ¿no?, a personas como nosotros, a personas que se han esforzado para hacer notar que los peruanos sí podemos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo siempre de tratar de llevar al país, llevar a una opinión, o llevar a los que toman decisiones y a los que están aprendiendo también de los vaivenes de la vida, de los vaivenes profesionales de la vida, a llevarlos a tomar decisiones para poder tener realmente alternativas de solución a tantos problemas con enfoques multisectoriales, o que vienen o provienen de diversos enfoques también disciplinarios. En este canal Con Mucha Energía están bienvenidos los jóvenes estudiantes, los jóvenes profesionales, los ciudadanos, los vecinos. Hemos dicho a veces también las amas de casa, dependiendo también de cómo va el tema del asunto, también los que están esforzándose por llevar adelante una idea, una convicción de país. Y bueno, están las puertas también, invitarlos a tocarnos las puertas también para que ustedes y su voz pueda ser escuchada. Antes de empezar la entrevista con una persona especial en esta segunda temporada, ¿no?, para nosotros es un honor tenerla aquí, ahorita les vamos a mencionar, queremos siempre pedirles que por favor se suscriban, marquen la campanita para que les lleguen sus notificaciones. En el estudio se encuentra para hablar de un tema trascendental. Vamos a hablar de política energética, vamos a hablar de un área de la energía, ¿no?, que a veces, digamos, no la estamos valorando como país. Esa es, digamos, la óptica que a veces, desde un mundo donde hay foros energéticos, donde hay decisiones que se están tomando para sacar adelante, digamos, una política energética, nos parece que tenemos que reforzar algunos aspectos de ella. Está con nosotros el administrador de empresas, porque esa es su profesión, José Mantilla. Él, como nos ha referido, es una persona que ha estado vinculada toda su vida profesional a los aspectos de los hidrocarburos. Tiene una amplísima experiencia y yo siempre digo, todas las tecnologías son importantes. En la matriz energética, en nuestros balances nacionales netos, aparece como un rubro sustantivo muy significativo, un 30 o 40% de aplicación final de hidrocarburos. Vamos a tratar de explorar con él qué es lo mejor para el país. Vamos a tratar de explorar con él una perspectiva también de país en cuanto al uso de estas fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿no?, que son tan importantes para la industria, para el desarrollo también doméstico de nuestra sociedad, para el tema del transporte también. Con ustedes, el amigo José Mantilla. José, qué gusto de tenerte en este estudio. La presentación ha sido un poquito larga, pero las cámaras están a tu disposición. Roberto, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar contigo y poder tener este espacio para conversar sobre el mundo de la energía, específicamente de los hidrocarburos. Como te comentaba, yo soy trujillano. Yo vengo de una familia trujillana. Soy el cuarto de 5 hermanos, 4 hombres, 1 mujer. ¿Sí? Pobre mi hermana ha sido la que nos ha aguantado a todos. ¿Sí? Estudié en Trujillo. Yo he estudiado en un colegio muy famoso llamado Colegio San Juan. De repente lo debes haber escuchado. Luego decidí estudiar administración de empresas, lo hice entre Trujillo y Lima,
y finalmente terminé en el mundo universitario, terminé haciendo un MBA en la Universidad de Lima. Y luego ya, tú sabes, en la vida uno no se cansa, por lo menos yo no me canso de seguir estudiando, y he seguido haciendo una serie de estudios sobre energía, sobre sostenibilidad, para ser director independiente. Entonces uno preparándose en todo ámbito, ¿no? Desde mi primer día de trabajo, tuve la suerte de entrar a Petroperú. ¿Sí? Era un Petroperú del año 87, que realmente no tenía los problemas que es la que tiene ahora. Tuve la suerte de tener muy buenos maestros en Petroperú, donde aprendí gran parte de lo que soy ahora, lo aprendí en esos 10 primeros años en la industria. Trabajé siempre en terminales. Lo que nos decían a nosotros éramos los planteros. Terminal Chimbotes, Salaberry, Eten y Planta Talara, y también en combustible de aviación, en aeropuertos pequeños, pero que se hacen todas las mismas actividades que los grandes aeropuertos, combustibles de aviación. Trujillo, Chiclayo y el aeropuerto de Talara. Y Pepe, la realidad de los terminales es, o sea, ya en el mundo ya específico de la labor, tiene que ver mucho con logística, con la parte comercial, o son, digamos, como una especie de, como lo decimos los electricistas, una especie de caja de paso nomás de donde se distribuye después el producto. No, digamos, es el punto de abastecimiento para cada región, y hay mucho que ver con temas logísticos, las programaciones de los buques, y es ahí donde es el punto de atención, ahí se atiende a camiones cisternas, y fíjate cómo desde la International Petroleum Company se construyeron terminales a lo largo de toda la costa del Perú, pero en ciudades estratégicas. Esa visión que tenían los americanos en construir estas plantas, estos terminales, y son los que hasta ahora continúan operando. Por ahí hay un par de terminales nuevos que surgieron, ¿sí? Que es el de Monte Azul, que es el de Valero en Monte Azul en Mollendo, el de Valero en Callao, pero después lo demás siguen. Se mantiene del diseño, de la visión original. Así es. ¿Sí? Lo que ha ido creciendo, pero aún falta mucho que trabajar, es la capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Porque en el tema de combustibles líquidos hemos tenido hasta ahora, a pesar de que tenemos gas natural, pero los combustibles líquidos sigue creciendo la demanda sigue creciendo. Y a veces tenemos los problemas estos de los oleajes anómalos. Así entonces, a lo mejor una mayor capacidad nos facilitaría una mejor logística. ¿O? Totalmente, ese es uno de los puntos que se habla ahora, la necesidad de ampliar capacidades de almacenamiento, sobre todo en GLP. ¿Sí? Sobre todo en GLP. En GLP la gran concentración del almacenamiento está en Pisco, que es la planta de producción de la compañía Pluspetrol, y de ahí sale el 70% de la demanda de GLP del Perú, y se va distribuyendo a los distintos terminales, que no son muchos, sobre todo de Lima, y ahí es donde es el combustible que más padece desabastecimiento por estos temas de cierre de puertos, ¿no? Qué interesante, sí. Pepe. Disculpa que te diga Pepe. No, claro, me encanta eso. En realidad, trujillano, el apellido Mantilla pues es de Trujillo, ¿no? Sí. Recordamos a unos viejos políticos. Sí, hay de apellido Mantilla. Sí, hay políticos. Tenemos reinas también. Reinas de belleza. Por favor. Por favor. Políticos y reinas también. Así es, sí. Bueno, luego tuve la oportunidad también de trabajar 10 años en ExxonMobil. Tuve la suerte que me invitaron a participar de la empresa cuando todavía era Móvil Oil del Perú, pero al año y medio se convirtió en ExxonMobil, que es la fusión de Móvil con la ESO, y realmente una gran empresa, también mucho aprendizaje, ya una empresa de una corporación, muchos años siendo la gran corporación en el mundo, ¿no? Muchas buenas prácticas, pero también, fíjate algo curioso, que estando ya en ExxonMobil me encontraba con muchos manuales de procedimientos
que los había visto en Petroperú. ¿Por qué? Porque Petroperú viene de la International Petroleum Company. Viene de una escuela, digamos, Así es. de una, digamos, ¿cómo le llaman esto? Un conglomerado empresarial importante y, digamos, Y así es. Privado. Digamos, Así es, ¿no? así es. De base Sí. privada. Que entre esas pues eran formadas por Texaco, por Móvil, por Chevron, ¿no? Entonces estas grandes compañías que tuvieron que separarse por un tema de monopolio. Pero sí, eso me llamó la atención, ¿no? De que yo reconocía los manuales, de que estos los había trabajado yo en Petroperú. En Petroperú. Cuando hablamos de la industria petrolera, ¿no? Yo no soy especialista en ello, pero por cultura general, y uno desde el colegio a veces aprende, conocemos de la Petroleum Company, de la International Petroleum Company, sus orígenes, después también lo que pasó, ¿no?, en el gobierno militar, ¿no es cierto? Sí, La estatización. Pero la industria ha seguido siempre con su mismo dinamismo, ¿no es cierto? O sea, un poco cambió tal vez la titularidad del dueño, que es muy importante, ¿cierto? Pero el dinamismo continúa y, digamos, la forma de la cadena de valor también no ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. Sí, O sea, sí. hay un upstream, un mainstream y un downstream. El downstream, ¿no es cierto? sí. Y fuel retail, dentro del downstream, el fuel retail, que son las estaciones de servicio. Sí, estaciones de servicio. Entonces, en el Perú, toda la cadena de valor, digamos, nosotros veíamos que funcionaba, digamos, ¿no? Pero llegó un momento determinado, y no sé si fue después del año 92 con las reformas del gobierno de Fujimori, en que, digamos, habría una menor actividad en el tema de exploración y explotación, continuaban las mismas actividades, y entonces, danos un poquito, coméntanos la historia, ¿no?, de esa cadena de valor importante para el país, porque pensamos que, si yo siempre digo también, a veces en mis clases de la universidad, el 82% de la energía del mundo se mueve todavía con los fósiles. Así es. Entonces, ¿no?, la industria de los hidrocarburos es todavía fundamental para los países. Y entonces, pero lo que queremos saber es que cómo en algún momento a lo mejor ese dinamismo que había en toda la cadena ha comenzado a decaer, y por qué. O sea, cuéntanos un poquito la historia, tal vez. A ver, el dinamismo empieza a caer en la primera etapa de la cadena de valor, que es el upstream. ¿Sí? Desde el año 90 hubo la privatización, se venden las estaciones de servicio, se vende la refinería La Pampilla, se crea Perú Petro, y nosotros estábamos produciendo aproximadamente como hasta 140.000 barriles por día, ¿sí? Y sí, lamentablemente eso fue decayendo poco a poco, ¿sí? Lo dejo ahí la parte del upstream y nos vamos al downstream. En el downstream, Fujimori, aparte de privatizar también las estaciones de servicio, las refinerías, abre los mercados. Abre el mercado y empiezan a entrar las transnacionales. ¿Sí? Es ahí donde me invitan, que te digo, que móvil. Sí. Entran las transnacionales y es indudable que la calidad de las estaciones de servicio y la atención. Claro, ahí se convierte en el verdadero nombre de estación de servicio. Claro, y la postventa, sí, ¿no?, los temas de calidad. Porque antes se llamaba, eran los grifos. Los grifos. Sí, que el grifo, tú te das cuenta, en todo el término de la palabra, puede ser un caño, o sea, simplemente la pistola que provee. Claro. Empieza a haber un cambio total en el tema de imagen, empieza a haber competencia en lo que respecta a calidad de servicio. Y partimos de que el precio de los combustibles no es regulado. Claro. Definitivamente el precio de los combustibles, ya por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, todo eso es libre, ¿no? Libre. Entonces ahí viene también, eso suma la competencia. Eso es libre, sí, y es así cuando se genera competencia y ya el cliente tomará la decisión a qué estación hay. Hay mercado para todos. Hay gente que no está dispuesta a pagar medio sol más por una estación y de repente va a una estación independiente y que es un poco más barato. Pero, por ejemplo,
algo que toda la vida se dijo es, las estaciones independientes van a desaparecer, porque todas van a terminar afiliándose a una marca, y no fue así. Ahora son aproximadamente 5.500 estaciones de servicio y el 50% aproximadamente todavía sigue siendo estaciones de servicio independientes o blancas. Sí, pues porque a veces se escucha que hay una tendencia a que las más grandes compañías van a absorber a las más pequeñas. Así es. Pero así es, no así. estás pasando. Sí, no necesariamente. Hay todavía un gran mercado de estaciones de servicio independientes. Generalmente no están muy concentradas dentro de Lima, digamos, los grandes distritos están en las afueras, pero en provincias se ven muchas marcas y muchas marcas propias también, ¿sí? De empresas familiares que han crecido, que tienen 60, 70, 80 estaciones de servicio. Entonces ahí eso ha seguido creciendo en número de estaciones, empezó a crecer en número de estaciones, había una competencia tremenda en los inicios, porque una de las cosas que yo aprendí ya estando en ExxonMobil, en retail, le llaman retail, es que lo más importante, ¿sí?, en una estación de servicio es la ubicación. La ubicación es la clave para el éxito de una estación de servicio. Entonces, acá tampoco teníamos pues la gran cantidad de estaciones de servicio, y cuando había una estación en una esquina bien ubicada, así se la ranchaban la estación entre las compañías petroleras, ¿sí? Entonces, pagaron muchísimo dinero por las estaciones de servicio. O sea, las propias compañías se hicieron propietarias de los predios. Claro. Habían de distintos tipos, ¿no? Varios modelos. Por ejemplo, si tú tenías tu estación de servicio, la estación de servicio Tamayo, yo podía ir, dependiendo cuál era mi objetivo, ofrecerte la compra de tu estación de servicio para poder operarla como estación de servicio. O también podría simplemente afiliarte a la cadena de estaciones de servicio. Porque es una franquicia. Es una franquicia, te dan el know-how, te estandarizan la estación de servicio, te dan la imagen, pero el precio, te sugieren los precios. Ah, mira, ¿ve? Solamente te sugieren los precios. Hay unas buenas estrategias de manejo de precios que tiene que ver muchísimo con el área de influencia. Entonces nosotros, o la compañía, te sugería los precios. Y tú tomabas la decisión. La idea era fidelizar al cliente. Así es, la idea era fidelizar. Entonces ese fue un gran cambio. Ahí se empezó a hablar, digamos, de los aditivos, ¿sí? Ahí se empezaba a hablar del aditivo de Móvil, el aditivo de Shell, de Texaco, que fueron las primeras en llegar. Luego llegó Repsol, y cada uno trataba ya el marketing, de vender cuáles eran los beneficios de su aditivo, ¿no? La ventaja de su aditivo. Qué interesantes detalles. Sí, y luego, en ese mundo también, respecto a calidad de combustibles, hemos ido evolucionando. Mira, hablando en términos de calidad de combustibles, hemos ido evolucionando. Y haciendo un paréntesis nomás a lo de la calidad de combustibles, que es tan importante, uno lee, se informa, ¿no?, sobre todo de políticas públicas, sobre todo europeas, que comienzan a restringir la producción de coches, tal vez que van a contaminar mucho, poniéndoles unas normas de emisiones más exigentes y presionando para que la calidad incluso del combustible cada vez sea más exigente. Bueno, sí, totalmente, ¿no? Sobre todo la región Europa siempre han sido más exigentes en términos ambientales, son los que más han avanzado en ello, pero no necesariamente son los más exitosos en esos programas, ¿sí? De ahí es cuando hablemos de esa región, hablar sobre lo que es la transición energética y el trilema energético. Claro. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, recuerdo que empezamos a eliminar el ¿azufre? No, el plomo tetraetílico, porque eso se utilizaba mucho para subir el octanaje de las gasolinas. Claro. Luego se empezó a reducir el azufre, teníamos 5.000 partes por millón, se redujo a 50, hemos ido el manganeso también controlando, el manganeso en las gasolinas. Luego, a partir del año 2009, ingresamos al mundo de los biocombustibles,
se hablaba del biodiesel. Para el diésel se inició con 2%, luego 5%. A partir del 2011, el 2011 se empezó a aplicar también 7.8% de alcohol a las gasolinas, y es cuando cambia el nombre a gasol. Y ¿sí? una curiosidad, con tu experiencia, porque acá estamos en el canal Sí, claro, con mucha claro. energía y nos están viendo muchos jóvenes, ¿no? Y también estudiantes. ¿Qué tipo de... Perú orienta sus decisiones respecto al tema de la calidad basado en normas más europeas o más, digamos, de Norteamérica, más de Estados Unidos o de otra latitud? Mira, cuando hablamos de las famosas normas euro, son europeas, que en realidad es una norma de emisiones. Claro. ¿sí? Es una norma de emisiones. Pero cuando hablamos de una norma de emisiones que te van a controlar las emisiones que salen por el tubo de escape, ahí hay dos grandes jugadores más, ¿sí? Que es el fabricante del motor, ¿sí? Sí. Pero el fabricante del motor también te dice, bueno, para llegar a ese contenido de emisiones, lo que necesita mi motor de alta tecnología es también un combustible que se adecue a este motor, porque independientemente no funciona, ¿no? Entonces, tiene que jugar, y es por eso es que también las compañías del downstream, de refino, es que empiezan a adecuar sus procesos, sus canastas de crudos, para poder certificar y decir de que su combustible, hay algunos que le dicen, no, el combustible no es Euro 5 ni Euro 6, pero bueno, hay una relación, todo el mundo lo entiende así, ¿sí? Todo el mundo lo entiende así. Este combustible, por ejemplo, acá en Perú, estamos todavía con Euro 4. Ok. ¿Sí? O sea, nos basamos más en las digamos, sí, normas de emisiones de Europa. En normas de emisiones, sí. Pero sin embargo, cuando tú ves un certificado de calidad, por ejemplo, de combustibles, hay muchos ensayos que son ASTM. ASTM. Sí. Entonces, pero cuando hablamos de emisiones, sí, lo que rige es cómo llegar a las emisiones medidas en euro, ¿no? Nosotros todavía seguimos consumiendo combustibles de 50 ppm, ¿sí? Es decir, un combustible de 50 partes por millón de azufre. Un combustible, fíjate que ya no deberíamos de estar consumiendo, porque en estos momentos las exigencias son para entrar al Euro 6, que el Euro 6 tiene una vigencia desde el año 2014. ¿Sí? Mira lo atrasado que estamos desde 2014. Y todavía nosotros no producimos combustibles Euro 6 en Perú. Sin embargo, ¿sí? Las compañías petroleras que tienen que importar su combustible, ya lo que llega acá son combustibles de bajo contenido de azufre. Acá llega diésel de distintos proveedores que importan diésel de 5, 6, 7, 8 ppm de azufre, o sea que cumplen con Euro 6 al mismo precio. Eso es lo mejor de todo. Porque por ahí se decía, si vamos a adecuar la refinería, esto va a costar mucho más. Bueno, costará mucho más por tu ineficiencia, porque acá ya llegan combustibles, sino que la gente no se da cuenta de eso y conocen poco también. Claro, ¿no? o sea, a veces los temas culturales, este tipo de cosas muy que técnicas. Que no tienen por qué saberlo tampoco. Y además no son muy difundidas a nivel de los medios de comunicación. Pero acá... Pero en el canal con mucha energía sí lo estamos difundiendo. Sí. Y bueno, entonces, mi mensaje era que sí estamos evolucionando en temas de calidad de combustibles, estamos atrasados, tenemos oportunidades. También escucho por ahí decir, pero ¿por qué vamos a esforzarnos en adecuar las refinerías a Euro 6 si tenemos un parque automotor antiguo? Es cierto, sí, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Claro. Y lo otro que sí, supuestamente nosotros controlamos con las revisiones técnicas periódicas, controlamos que los motores trabajen de manera eficiente para justamente, y te miden las emisiones en las revisiones técnicas. Claro. Te miden las emisiones. Y comparados con otros países de la región, por ejemplo, tal vez bueno, Chile siempre es una buena referencia, ¿no? Pero a lo mejor con Argentina, que también ha pasado por unos procesos de crisis un poco hace unos años, pero
¿Cómo estamos con respecto a los países de la región? Sí, ¿Estamos ya, muy atrasados en ese tema de sí, calidad? estamos atrasados. Estamos, digamos, casi igual que Ecuador. Ecuador también está atrasado. Colombia ya tiene combustibles de muy bajos contenidos de azufre. Chile, Uruguay, bajos contenidos de azufre. Y Chile produce sus propios combustibles de bajo contenido de azufre, que incluso en algún momento ellos, sin tener crudo, producían... exportaban. Nos exportaban y llegaba acá combustible, ¿no? Claro. Uruguay también es un buen caso de éxito, donde un país pequeñito tiene una refinería de 55.000 barriles, nada más suficiente para su tamaño de país, su parque automotor, combustibles de bajo azufre, e incluso ellos se dan el lujo de tener en esa refinería un área que producen biocombustibles. ¿Y cómo vamos con la refinería de Talara y con Repsol, que son las refinerías más importantes del país? Mira, ahí en estos momentos las dos refinerías producen combustibles de 50 ppm, es decir, Euro 4, ¿sí? Pero ahí lo curioso es que hay dos configuraciones. La refinería La Pampilla produce casi 120, su capacidad es de casi 120.000 barriles día, 117 para ser exactos, ¿sí? Y ellos están configurados para procesar crudos livianos, ¿sí? Ellos sacan combustibles, incluso los combustibles marinos, que ya tienen una norma, una exigencia a través de la IMO de residuales de bajo azufre. Entonces, por ellos que han tenido que reconfigurar su refinería y producen combustibles de 50 ppm con crudos livianos, porque esa es la configuración de su refinería. Y para llegar al Euro 6 tendrían que invertir. Las dos van a tener que invertir. Una más que otra, pero las dos van a tener que invertir. Hace poco tuve la suerte de estar visitando la refinería La Pampilla y me contaban de que ellos simplemente están esperando la norma, la fecha, pero la fecha real, pues, porque se sigue postergando, okay. ¿Sí? Se sigue postergando. Y Talara, que Talara también ya anunciaron de que ellos no están en estos momentos en capacidad de poder hacer ese cambio, y lamentablemente se va a tener que esperar hasta el 2028. Claro, tal vez en el caso de Petroperú, por los temas de problemas económicos financieros que tiene, pero digamos, técnicamente, tecnológicamente, creo que podría estar preparada para poder, con inversiones, bajarle los ppm, ¿o no? Totalmente. Claro. Y sobre todo que ellos anunciaban que esa nueva refinería, que siempre dicen que es la refinería de las 7 únicas en el mundo, ¿sí? Entonces tu expectativa, y lo anunciaban, combustible de bajo azufre, de 10 ppm de azufre, pero lamentablemente por todos estos temas no lo han podido hacer. Y anuncian que aproximadamente el 2028, ¿no? Para mí es lamentable, porque eso tiene mucho que ver con el parque automotor, ¿sí? Hay carros, las grandes marcas de vehículos tienen todavía que estar segregando líneas de producción para países como los nuestros, claro, porque tienen que todavía seguir fabricando sus motores diseñados para los combustibles. Para, ¿no?, esos tipos de combustibles. Para nuestro tipo de combustibles. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Cómo, digamos... cómo hay un impacto. El impacto de parte del insumo, ¿no? Sí. A veces en las clases también de los cursos que enseño, a veces hablo pues de la eficiencia, de los precios y de la disponibilidad del insumo. Pero yo más enfocado en los aspectos eléctricos, en los aspectos de la generación, digamos, también en la cadena de valor de la electricidad, del sector eléctrico. Pero mira, ahora aprendo algo más, ¿no? Todos estamos, creo que, aprendiendo que el insumo para el parque automotor también puede influir en la fabricación de los autos. Así es, ¿no? Así es, definitivamente así es. Después, ¿qué te puedo decir? Los hidrocarburos, sobre todo en los países emergentes, todavía son de larga data, ¿sí? Son de larga data. Como te dije, la región que más avanzado es Europa, pero a mí me parece que ahí el tema del trilema energético, de la transición energética, que tiene 3 puntos, que es seguridad energética, ¿sí?, accesibilidad y sostenibilidad, no estuvo funcionando allá lo que es seguridad energética. Porque yo siempre digo,
este triángulo es como las 3 Bs. Tú no puedes tener bueno, bonito y barato siempre. Si quieres bueno y bonito, no va a ser barato. No va a ser barato, claro. ¿Sí? Lo mismo acá. Si tú quieres ser muy verde, muy sostenible, bienvenido sea, pero la seguridad energética Podría ponerse en riesgo. es la que va a estar más débil ahí. ¿Sí? Conocemos todos los beneficios, o sea, ojo, es indudable de los beneficios de las nuevas energías no convencionales, pero tiene un problema que es la intermitencia, que eso todavía no se ha podido superar al 100%. Yo siempre digo, esas nuevas energías es como un trabajador, trabaja 8 horas al día y no hay segundo turno ni tercer turno, solo 8 horas. ¿Sí? Entonces, entonces la única manera se va a dormir, el sol se va a dormir. Sí, la única manera de poder garantizar la energía, ¿sí? Esa seguridad energética es teniendo siempre un respaldo por ejemplo, en energía eléctrica, termogeneración. Termogeneración, claro. ¿Sí? Porque de lo contrario, mira lo que pasó en Ecuador. Ecuador, ellos siempre orgullosos de que tenían una matriz energética muy limpia, bien, felicitaciones, pero no la puedes controlar, pues. ¿Sí? Porque ellos tenían 70% de hidro, han venido 2 años de sequías y ya han tenido un déficit tremendo, 14 horas diarias de restricción y como siempre se dice, la energía más cara es la que no tienes. Entonces han tenido que contratar 3 buques que son generadores eléctricos flotantes y los pusieron en distintos puertos. Carísimos, ¿no? Y encima consumían residuales, el combustible más contaminante. ¿Sí? Entonces yo lo que creo es, tenemos que avanzar con las energías renovables, indudablemente, pero no descuidemos la seguridad energética. Y lo otro que yo siempre digo es que cada país tiene que vivir su propia transición energética, dependiendo de sus recursos con que cuenta, claro. ¿Sí? De acuerdo a las políticas, a las tecnologías con que cuenta. Pero ahí lo importante es las políticas. Las políticas también yo siempre digo que tienen que ser agnósticas. Se le tienen que dar oportunidad a todas las tecnologías de bajas emisiones. Qué bien, Pepe, que nos estemos lanzando a la piscina de la transición energética, a hablar de ello, ¿no? Porque siempre también lo comento y creo que coincidimos en varios comentarios que hemos hecho a veces contigo por redes, y es que tenemos como país que tener una visión prospectiva, o sea, hay que tratar de mirar siempre también a lo mejor algunos añitos, y cuando hablo de añitos, algunos decenas de años o décadas hacia adelante, ¿no? Nos distinguimos a veces, por ejemplo, los países occidentales de los orientales, y eso hay estudios, ¿eh? De que, por ejemplo, los orientales valoran más el largo plazo, o sea, ellos se sienten cómodos siendo pacientes, ¿no? Toman sus decisiones con cierta letanía, pero mirando una prospección a veces de 50, 100 años en adelante. En cambio, nosotros a veces somos más cortoplacistas. Eso no significa que sean malos. Tratamos de encontrar resultados buenos pronto y tal vez con mucha eficiencia, ¿no? O sea, nos exigimos más, es como un motor que se exige más. Pero en ese ejercicio, ahí pues la seguridad energética, como tú mismo dices, no se pueden descuidar algunas cosas, ¿no? Y a veces por la inmediatez o a veces también la moda, llegamos pues a extremos en los cuales, por ejemplo, tipo Chile, ¿no? Que a veces, ellos mismos a veces se admiten, y los españoles también, a veces hemos llegado a decisiones muy exageradas, digamos que al final resultaron ser muy extremas, muy exageradas, y entonces llegaron a tener, por ejemplo, un costo variable, como se le dice a veces el costo marginal, 0, por ejemplo, pero eso no significa que la energía no cuesta, ¿no? Entonces, o por ejemplo como Ecuador, como tú mismo dices, que después finalmente tiene que tener sus barcazas. Y entonces ahí, ¿cuál es tu parecer con relación al tema de tener, no
no un plan vinculante, ¿no? O sea, obviamente no estamos en la época en la cual la planificación se trataba, digamos, de que esté orientada a un modelo de producción, no, sino tal vez un plan energético que marque una hoja de ruta y que muchos países la han hecho, pero el Perú no lo ha hecho. Ajá, ajá. ¿No? Y entonces ahí surgen otros problemas, de los que vamos a hablar seguramente en unos minutos, ¿no? Por ejemplo, de que ahí hemos descuidado muchas cosas también, pues, ¿no? La exploración, esas cosas. Y entonces, ¿cuál es tu visión al respecto? Sí. Mira, realmente nosotros tenemos un plan energético que se hizo el 2010 hacia el 2040. Pero pareciese que se hizo pues para cumplir, porque alguien lo pidió. Lo primero que se tiene que hacer en estos momentos es actualizar ese plan energético, y siempre todos esos temas de energía apuntan hacia el 2050. Claro. ¿Sí? Pero lo principal de un plan estratégico como país o como empresa es que no puede haber un plan estratégico si no se dice quién es el responsable y para cuándo. ¿Y cómo hacerlo? Y el cómo. Y el cómo hacerlo. Y el cómo, ¿no? Porque si no hay eso, esa es una carta de amor para cumplir con la exigencia, y ahí está, y bueno, y veremos qué cosa es lo que se avanza. Primero se tiene que sincerar ese plan energético al 2050, porque eso es lo que marca la visión de país. Claro. ¿Sí? Eso es lo que marca la visión de país. Somos cortoplacistas también porque nos hemos acostumbrado al mundo político. Y los políticos, lamentablemente, quieren resultados de corto plazo. ¿Sí? No avanzamos en educación, porque la educación, si tú inviertes hoy día, la educación lo vas a ver los resultados en 20 años. ¿Sí? No, ellos prefieren construir el puente, que el puente en un año reciben los aplausos. ¿Sí? Y ese es parte del problema. Me preocupa, por ejemplo, que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo escuché la otra vez un periodista cuando nombraron al nuevo ministro del Interior, y el periodista dice: ojalá que el nuevo ministro venga con un nuevo plan estratégico, una nueva estrategia. Entonces, eso es malísimo. Claro. Porque ni siquiera los ministros no duran 5 años, los cambian cada 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ministro va a llegar bajo el brazo con una estrategia distinta, y por eso no avanzamos. ¿Sí? Y somos encima, están acostumbrados a que tú llegas y todo lo que hizo el anterior quieres borrarlo porque dices que no sirve. Entonces no avanzamos. Ese es un tema cultural. Ese es un tema cultural, es un tema de educación. Tenemos que cambiar eso. Ideal sería, por ejemplo, de que te llamen a ti como ministro de cualquier cartera y te digan: mira, estamos acá y tenemos que continuar. Claro. Eso sería el mundo ideal, ¿no? De repente estoy pidiendo mucho, muy idealista, pero es que así se debería de trabajar, ¿no? Así se debería de trabajar. En el tema de hidrocarburos, hay que hacer varios cambios. El mundo ha cambiado muchísimo, sobre todo en el tema energético. Tenemos una ley de hidrocarburos que es del año 1993. ¿Sí? Tenemos que... Una curiosidad, nunca fue modificada, aunque sea algunos párrafos. Sí, por ahí ha habido algunos detalles, pero digamos que tenemos... No ha habido una reforma, son necesarias reformas. Sí. Claro. Se necesita, hace unos 3, 4 años hubo una intención de hacer unos cambios estructurales grandes, pero no dio resultados. Siempre encuentras cierta oposición o gente que no termina los proyectos en manos de gente que no entiende. Ese es otro problema que tenemos, gente que no entiende. Entonces no se pudo hacer un buen cambio, que era lo que se quería. Hay que cambiar, por ejemplo, el tema de regalías, hay que cambiar para ser más competitivos con otras regiones. En Talara, a pesar de que Talara, por ejemplo, es una zona que produce toda esa región, 20.000 barriles, ¿sí? 20.000 barriles, lotes pequeños. El más grande produce 8.500 barriles en estos momentos.
pero hay lotes que producen 300 barriles. ¿Sí? Hay lotes que producen 300 barriles, entonces, pero aún así se necesita hacer modificaciones al tema de regalías. ¿Cuál es desde tu punto de vista la mejor, digamos, cuál es la posición, qué es lo que iba a traer esa reforma? Un menor reconocimiento de regalías para ser más competitivo el sí, negocio. y ver también cómo se maneja el tema del canon, ¿no? Porque también tenemos una ley del canon, una ley de canon que dice que el canon se tiene que pagar 18.75%, ¿sí? Del valor de la producción. Entonces ya tú como productor, si el canon que tienes que pagar es de 18.75 del valor de producción, tu regalía no va a poder ser menor que 18.75. Claro. ¿Sí? Y compites con otros países que te pueden estar mejores condiciones. 5%, 6%, 8%. Sí, entonces, ese es un tema. Claro. Pero eso es en la región norte. Pero eso, por ejemplo, se tenía que cambiar. Hay que reforzar también Perú Petro como organización. Es lo que todo el mundo, lo ideal es el BCR, ¿no? Todo el mundo dice que sea como el BCR, esa protección, ¿no? Se tiene que reforzar ahí el BCR. Perú Petro, hay muy buenos funcionarios, pero, por ejemplo, no hay capacidad de retenerlos. Los sueldos de los funcionarios son bajos respecto al mercado, sobre todo que son muy especializados. Se tiene que cambiar también, es necesario cambiar el reglamento de calificación de contratistas. ¿Sí? Hemos visto casos que han pasado la evaluación con este reglamento, empresas que no deberían de pasar, se han descartado a otras. ¿Por qué? A otras que sí deberían de ser aceptadas. ¿Por qué? Porque a veces las frases que forman este reglamento son muy ambiguos y se prestan para la interpretación. Sí. ¿Sí? Y cuando se prestan para la interpretación, el gran peligro es... la corrupción. Exacto. Claro. Así es. Sí, bueno, yo interpreté esto y le dimos a una compañía que no valía la pena, pues. Sí, pero bueno, acá se interpretó de esta manera. Esas cosas... yo salí en marzo de Perú Petro, se dejó ya los inicios de un cambio y entiendo de que esta nueva administración están avanzando con el nuevo reglamento de calificación. Es necesario. ¿Qué otros problemas tenemos? ¿Sí? De que ha habido un desorden, hay un desorden también entre todos los organismos estatales que tienen que de una u otra forma intervenir en otorgar las licencias, los permisos. Mucha permiso para los operadores. ¿Sí? Demoramos muchísimo. En todos los sectores. Sí, demoramos muchísimo en comparación a otros países también. Hay problemas de las famosas áreas naturales protegidas que sobreponen muchas veces a lotes de producción, generan problemas, falta de presencia del Estado en zonas lejanas, donde ven al operador, lo ven como que es el responsable de entregarles generación eléctrica, de entregarles una cosa, que está bien, ahora... Por ausencia del Estado. Por ausencia del Estado, ¿no? De hecho, creo que ahora en este nuevo mundo no hay empresa que no quiera mirar esas necesidades de la comunidad, ¿sí? Pero tampoco es su obligación, o sea, recuerda que todo cuesta, entonces hay un límite también hasta dónde las empresas pueden dar esos beneficios, que yo veo casos de éxito, cómo han trabajado casos de éxito con las comunidades, pero no puedes tú ver a esa empresa como el Estado. Gracias, Pepe. Mira, muy interesante todo lo que mencionas, ¿no? Yo creo que lo dices con esa pasión, y no mencioné en la introducción que tú pues has pasado siendo un gran funcionario del Estado, representando a Perú Petro como su presidente, que bueno, en las vicisitudes de la vida, y bueno, a veces uno tiene que dar un paso al costado, por muchas razones. Pero hay algo que sí quiero preguntarte, ¿no? Porque por tu experiencia,
sobre todo incluso porque tienes una visión distinta a la de un ingeniero, a la de un abogado, eres un administrador. Y es que la institucionalidad, digamos, es fundamental. Y yo que me estoy tratando de convertir a la academia, he tratado de investigar también cómo, digamos, se forjó la primera gran reforma después de la 93, acá para Perú, o desde el 92, y notamos los que egresamos en esa época de las universidades, pudimos sentir, digamos, a una estructura para la institucionalidad sólida, ¿no? Pero que poco a poco, digamos, como que parche por acá, remiendo por allá, y hablo de todo en general, de todo en general, está haciendo de que justamente esa estructura sólida ya deje de serla, ¿no? Y si se suma eso todo lo que nos has estado comentando, ¿no? De un capital humano que tal vez a lo mejor, porque el capital humano desde aquellas épocas de la Reforma tenían casi nuestra edad más o menos, ¿no? Eran personas fuertes, con mucha experiencia, venían, esas personas ya se fueron. Así es. ¿No? Entonces, en el interín, el Perú, y no creo, no solo es un problema de Perú, es un problema también de muchos otros países, incluso de países desarrollados. Ha habido como una especie de paréntesis en la formación de capital humano para estas instituciones, pilares fundamentales de los países. Tal es así que algunos filósofos dicen, pues no, están ya vulnerando lo que se le llaman el Estado-Nación, ¿no? Como que así como conspiranoico ya, así, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que más depende de las personas, ¿no? Del liderazgo que pueda haber en personas así como tú, como otras personas, que quieren dar lo mejor para el beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esa institucionalidad? O sea, repito nomás como para pasar a un tema, porque quiero preguntarte otra cosa. No, definitivamente las instituciones cada vez han sido más manoseadas, ¿no? Creo que todo viene, la intervención política en las instituciones realmente las ha deteriorado, ¿sí? Donde se pierde la meritocracia. Y cuando en una institución se pierde la meritocracia, lo único que hace es le quita la energía a los buenos trabajadores o se genera la fuga de talentos, ¿sí? Eso por el amiguismo, porque empezó a entrometerse la política, representantes que llegan a la organización simplemente por política y no necesariamente porque es la persona idónea para manejar la organización. Y resultado de ello, de ese manoseo, vemos que en las instituciones, por ejemplo, importantes, cada vez sus presidentes, hay mayor rotación, cada vez duran menos. Por ejemplo, hay un reglamento, por ejemplo, tan solo hablando de Perú Petro, hay un reglamento que habla de cuál es la vigencia que debe tener el presidente y los directores. El presidente, por ejemplo, debe tener 6 años. Y 6 años porque incluso piden de que pase de un gobierno a otro y que pueda hacer la transición. Claro, la transición. ¿Sí? Pero fíjate, cada vez... Yo creo que en 2 años, ahorita hablando nada más, en 2 años en Perú Petro han habido 3 presidentes. Bueno. ¿Sí? Y eso hace que se deteriora la institucionalidad. Gracias, Pepe. Pasamos ahora sí a un ámbito más técnico. Y algo que también como ciudadano ya, digamos, como consumidor de combustibles, por ejemplo, ¿no? Algo que también no me gusta mucho, ¿no? Es que a veces pienso, y a lo mejor estoy equivocado también, pasamos a ser como una especie de país que solamente, en el caso de los hidrocarburos, podríamos convertirnos en importadores, porque próximamente el gas natural, a lo mejor, el contrato se cierra en el 2041, ¿no? Con Camisea. No se ha dado mucho impulso a la exploración de gas y de otros, aunque hay buenas noticias. Me parece que frente a la libertad hay algunos, digamos, acontecimientos que, digamos, han resaltado en las noticias ahora último. Ojalá que sea cierto eso, pero alguien también ahí sentado donde tú estás me dijo, ¿no? Bueno, Roberto, hay que siempre pensar en las reservas probadas, ¿no? Porque es con las reservas probadas que el inversionista va
a tocarnos la puerta y todas esas cosas. Muy bien, pero al margen de ello, ¿cómo tú ves a lo mejor ese riesgo de convertirnos en un país muy importador? O sea, que digamos la balanza comercial podríamos estar con problemas y otras cosas más, pero sobre todo teniendo recursos, ¿no? O sea, como para poder independizarnos un poquito, porque me parece que esa también es la tendencia en estos tiempos en el mundo, ¿no? Esta guerra Rusia-Ucrania ha demostrado la vulnerabilidad de Europa, muchas enseñanzas, ¿no es cierto? Y los países, incluido el propio Estados Unidos, ¿no? Con sus aranceles ahora, se refugian en una idea de ser autosuficiente un poquito, ¿no? Entonces nosotros yo creo que no debemos descuidarnos en ese aspecto, ¿no? Eso es un poco más o menos lo que te quería comentar, pero también quería saber tu opinión con relación a esto de hay que explorar más, o sea, la realidad de los pozos, digamos, de la realidad de los hidrocarburos del norte es un poquito distinta de la del sur, pero digamos, tenemos que llegar con gas al sur también, entonces, sí. ¿Cómo lo hacemos? A ver, generalmente el norte del país generalmente es más petrolero que gasero. ¿Sí? Aunque siempre en el noroeste, o sea, la zona de Talara, siempre ha habido gas asociado, pero en pequeñas cantidades. Pero predominaba el petróleo. Hay buenas perspectivas, ¿sí? Lo que acaba de decir frente a las costas, sobre todo de La Libertad y la zona sur de Lambayeque, están los lotes Z61, 62 y 63 que la compañía Anadarko, que es una compañía que pertenece a la Occidental, ¿sí? El año pasado ha terminado, fíjate que en este contrato de exploración ha hecho 6.300 kilómetros de sísmica. ¿Sí? 6.300 kilómetros de sísmica. En estos momentos están procesando toda esa data, toda esa información, toda esa data la están procesando. Me dicen que hay como 170 teras de data que tienen que estar procesando. Y todo indica que las cosas van por buen camino. Tanto es así, hay mucha expectativa, que se ha unido ahora un gigante de la industria que es Chevron. ¿Sí? Chevron ahora está entrando a esa sociedad con Anadarko. Y estas grandes compañías, para entrar a un proyecto de esto, es porque realmente ven que la cosa va bien. ¿Sí? Se estima de que aproximadamente a fin de año culminen con todo el procesamiento de esta información. ¿Sí? Por ahí salió la noticia de que se había descubierto, no, todavía no se descubre. Nadie descubre petróleo desde una laptop. ¿Sí? El petróleo se descubre, sí, el petróleo se descubre perforando. ¿Sí? Entonces, todo indica que a fin de año estarán tomando la decisión y yo creería de que para el segundo semestre del 2026, Dios quiera que tomen la decisión de iniciar una perforación. La perforación y ojalá, ¿no? Fíjate que hay mucho potencial. Se habla que hay como 550 millones de barriles con una producción de 150.000 barriles día. ¿Sí? Interesante. O sea, cambia la historia de Perú. ¿Sí? ¿Y el tipo de combustible? La calidad se verá ahí qué calidad de combustible hay. Claro. Va a cambiar la historia del Perú. Y con lo que se está avanzando ya con los lotes actuales, o sea, imagínate, tendríamos 150.000 barriles y por ahí deberíamos de tener en ese momento ya algo de 50, 55.000. Prácticamente estaríamos cubriendo la demanda de petróleo que requiere el Perú. ¿Sí? Nosotros el 2024 hemos terminado consumiendo 280.000 barriles de combustibles líquidos, ¿sí? Pero de los cuales 70.000 son de GLP, que el GLP de esos 70.000, 75.000, el 70% proviene de los líquidos de gas natural, de camisea, para que vean la importancia, la relevancia también, que no solamente sale de camisea gas natural, sino nos da la materia prima para obtener GLP. Entonces estaríamos cubriendo nuestra demanda, ¿no?
Ahora, hay que ver cómo nos va en ese momento, o de repente hay, por la calidad de crudo se toma la decisión de eso exportarlo, ya se verá en su momento. Pero todavía eso se estima que esté la producción ya para el 2030 aproximadamente. Cambiaría también el PBI de La Libertad, de Lambayeque. Y cuando hablamos del gas natural, nuestras expectativas tienen que entonces dirigirse no solamente al lote 58, creo, sino también a lo mejor algunos que por ahí pueden encontrar y, digamos, lograr reservas probadas en algún futuro. Sí, totalmente. El barrio de Camisea es gasero. Gas, ahí. ¿Sí? El barrio de Camisea, toda esa zona es gas, su potencial es gas. El lote 58 en algún momento tenía casi 3 TCF de reservas probadas, ¿sí? Que tuvieron que ser reclasificadas cuando el proyecto del gasoducto del sur se detuvo. Entonces, para convertirse y clasificarse en reserva probada, tiene que ser, uno de los puntos es que es comercialmente factible. Entonces, ¿cómo ibas a sacar para poder vender tu gas? Con el gasoducto. Pero lamentablemente se paralizó ese proyecto y tuvo que ser reclasificada, ¿sí? Y ahora está como recursos contingentes. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, existe. O sea, sí, tanto la reserva aprobada como los contingentes son algo que está aprobado. Así es, ahí están. Así es, ¿ya? Hubo también por ahí una noticia de que el primer trimestre del 2026 iba ya a ponerse en valor ese gas. No es así, hay unas demoras. Y además que lo iba a producir la propia planta de Malvinas. Sí, porque lo que se va a hacer ahí se necesita construir una línea que no es muy grande, que es aproximadamente 8 kilómetros del pozo hacia la planta de separación de Malvinas, que es del consorcio. Pero también quiero decir de que no hay apuro. O sea, en estos momentos, ¿sí?, tenemos gas suficiente para la demanda nacional. Tanto es así que todos los días en Camisea se tiene que reinyectar 300 millones de pies cúbicos de gas natural. La otra vez he leído hace unos 2 días de que había una preocupación de la zona de Cusco, el gobierno regional de Cusco, había una preocupación del gas, que cuando se pone en valor el lote 58, porque ellos quieren mucho gas. No necesitas gas hay. El lote 58. O sea, el problema para Cusco, para esa región, es otro. El problema para esa región, el gran reto es cómo lo llevamos en estos momentos el gas, ¿no? Y todo indica que hay proyectos en 7 regiones, que va a ser un mix de gasoducto con GNL. El GNL es una maravilla para dar solución a regiones que necesitan energía y que no cuentan con un gasoducto. Entonces se puede transportar con camiones. Entonces, volviendo al lote 58, sí, yo creería que eso todavía va a estar para fines del 2026 o inicio del 2027. Pero nuevamente hay que darle la tranquilidad de que no se preocupen, de que todavía el lote 58, digamos, no nos va a salvar de un desabastecimiento de gas. Gas todavía tenemos, ¿sí? Lo que sí hay que ser realistas es que tenemos gas para 15 años. ¿Sí? Pero ya hay algunos proyectos y hay una zona, hay algunos proyectos, como te digo, alrededor del barrio de Camisea. Del barrio de Camisea, ¿sí? que hay también expectativas, ¿no? Desde tu experiencia, porque alguna vez conversé esto con algunos también especialistas o que se han vuelto especialistas en hidrocarburos, y dicen, con 10 años de anticipación empezamos la exploración y no hay problema. ¿Eso es correcto? O sea, solamente necesitamos 10 años antes, digamos, imaginemos que se acaba nuestro gas acá y solamente necesitamos 10 años antes empezar a explorar. Mira, me parece que no. Yo creo que la realidad, tal como se mueven las cosas, yo creo que estamos en el momento exacto para empezar. Ahora, sí, 15 años. Sí. Acabas de decirlo. 15 años. Porque de lo contrario,
Yo creo que podemos hacerlo en 10 años, pero hay algo que se requiere. Es liderazgo desde el mayor poder político que pueda haber. Si no hay ese liderazgo, que lo llame a cada uno de sus ministros y los ponga en orden, armar un plan de trabajo y hacer un seguimiento constante, ¿sí? No podemos avanzar a esa velocidad. Acá el problema es de que pareciese, ¿sabes qué? A veces me hace recordar las empresas cuando no están alineadas todas las áreas. El área comercial tiene el objetivo de vender más, pero el área de crédito y cobranzas, menos créditos aprueben, mejor, porque hay menos riesgo. Claro. Entonces, tiene otro objetivo. El de créditos y cobranzas no quiere tener malas deudas. Entonces, mejor no vendamos. No se aprueba el crédito. Te entiendo. ¿Sí? El de seguridad dice, no, tampoco puede haber algún accidente. Claro. A veces cuando estaba en el downstream decíamos, a veces discutíamos con la gente de transporte por todos estos temas. Decían, claro, el transporte más seguro es el que no se hace, ¿no? Ese es Cero accidentes. Cero accidentes, claro, no se hace. ¿Ya? Entonces, acá, a veces cuando yo en esta experiencia he visto cómo funcionan los ministerios, digo, vamos, mientras no estén alineados todos con unos mismos objetivos, va a ser difícil. El MINCUL tiene su objetivo, el MINAM tiene un objetivo, MINEM tiene su propio objetivo. Y ojo, que a veces el problema no está en el ministro ni los viceministros, sino está en los mandos medios. Sí, es cierto. ¿Sí? Está en los mandos medios. Ahí hay que trabajar mucho. Te comento. Por ejemplo, he escuchado, y ahora tú lo has aclarado, o sea, ya nos han escuchado también acá en el canal, con mucha energía a quien le están dando su like, ¿no es cierto? En este momento, porque esto es una... Sí, y hay que hablar claro. Súper entrevista, es una súper entrevista. Escuché decir a alguien, por ejemplo, dirigiéndose a las empresas, diciendo, el corazón, lo que debemos perseguir, lo más importante son las ventas. Pero no solamente son las ventas, acabas de decir que cada quien trata de manejar sus cosas, tiene que haber algo articulado, ¿no es cierto? Así es. No necesariamente pues es la venta, porque puedes estar descuidando alguna otra situación muy fundamental del proceso. Totalmente, y yendo a ese ejemplo, el plan de crecimiento, por decirte, no es tan solo vender más, sino, oye, coordina con el de producción, tiene capacidad. Claro. Coordina con el de finanzas, tienes línea de crédito, porque vender más significa que necesitas más capital de trabajo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿sí? hay que entender el negocio en se tiene que ver en general. ¿Sí? El objetivo es subir 20% de las ventas. Ok, ¿cómo está la línea de producción? ¿Tenemos capacidad? O de repente tenemos que ampliar a un turno adicional. Claro. ¿Sí? A un turno adicional. ¿Tenemos líneas de créditos? De repente el de finanzas te va a decir, pero no vas a poder seguir vendiendo a 30 días, sino a 15. O de lo contrario, tenemos que ver cómo conseguimos ese capital de trabajo para poder poner nuestro producto en el mercado. Lo mismo es como país. Exacto. Y entonces, lo mismo es como país. Ahí voy al segundo ejemplo, o caso anecdótico que me sucedió. Cuando estaba en el ministerio había un ingeniero de Abolengo, un ingeniero muy reconocido que ya falleció. Y un día agarra y me dice, Roberto, te quiero hacer una pregunta, me dice, ¿no? Estaba ahí en el ministerio. Estaba hace unos 15 años, estaba todavía más muchachón. No tenía la experiencia que ahora ya tengo, digamos. Roberto me dice, a ver, si tú tienes que llegar a una región, esa región no tiene carreteras, no tiene comunicaciones, no tiene centro de salud, no tiene nada, está descuidada ahí. ¿Qué cosa es lo que haces primero? ¿Con qué llegas primero? Entonces yo decía, yo creo que ingeniero. Llegamos a una carretera, bueno, porque una carretera después ya lleva todo, ¿no? Por el costadito llega la comunicación, llevamos ahí por la carretera la posta médica, y después, ¿estás seguro? Me hizo dudar. No, creo que ingeniero llegamos primero con la posta médica, la salud. Y después, ¿se está seguro? No, me hizo dudar. Y me dice, Roberto, bueno, te comprendo, me dice, ¿no? Porque así es, me dice. O sea, no hay una integración entre los estamentos de los diversos portafolios. Sí. No hay una interacción, algo que haga caminar, digamos, al unísono, en sintonía, el desarrollo de una región. Estamos así, lo has reflejado, Pepe. Sí. ¿No? Y lo otro, no solamente los ministerios, sino los entes fiscalizadores.
que también es todo un tema, ¿no? El ente fiscalizador, en que vamos, hay que, yo siempre digo, utilizo esta palabrita mágica para mí, un poquito de empatía también, un poquito de empatía, o sea, hay un transportista que compró su camión a GNL y no puede ser que esté 5 meses parado porque todavía no sale el permiso por un tema de un criterio, ¿no? Y se demora en dar la autorización, pero el banco no se demora en emitir en generar la cuenta por cobrar. Cobrar. Sí, Sí, entonces, pues, hay cosas que mejorar. es un todo que se tiene que alinear, ¿no? Y eso, ¿no? Un poquito de empatía, tratar de entender cuáles son las necesidades. Y en el Estado hay algo que es importante también creo que mencionarlo. Ese también el rol de las OSIs, de las famosas OSIs, porque también han llegado también, como hemos dicho, ¿no? Los extremos son malos. Sí, totalmente. Han llegado tal vez a lo mejor al extremo de inmovilizar también porque pueden haber muchos mandos medios que también a lo mejor quieren hacer su mejor esfuerzo, pero ya las OSIs es un corset. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Entonces sí, hay que sí. también darle una mirada Eso a es ese cierto, tema. sí, eso es cierto, que incluso yo en algún momento me atreví a publicar un post sobre esto, porque todo lo que yo había escuchado sobre el tema lo empecé a vivir, ¿no? Lo empecé a vivir. Si bien es cierto, hay que tener control, pero no puede ser también de que te estén respirando en la nuca y eso genera el famoso no hagas ningún cambio porque siempre has hecho así, porque si no nos pueden llamar la atención o nos genera un problema con la OSI. Y lo otro es, que es peor, te paraliza. Nadie toma decisiones. Así es. ¿Sí? Nadie toma decisiones. Cuando quieres hacer algún cambio, está el temor de y entonces pareciera que fuera una especie de, como esto de la acupuntura, ¿no? Que a veces te ponen allí, y entonces, y digamos, eso incluso es agua al molino de mantener un establishment que no cambia. O sea, si nada cambia, no sabemos si vamos a estar yendo bien hacia allá o nos estamos yendo al descalabro. Yo creo que ese establishment más bien es para irnos un poquito al descalabro, ¿no? Exacto. Y eso es lo que genera también mucha ineficiencia en el Estado, ¿no? Esa parálisis que hay por temor. Dice, oye, si hacer un cambio, por darme de innovador, después me voy a ganar un problema, mejor lo dejamos así, que esto continúe así. Eso es algo que se tiene que solucionar, se tiene que afinar con la Contraloría de realmente hasta qué punto se puede acosar al empleado. Muchas veces. Sí, muchas veces. Pepe, ya estamos fuera de tiempo. Ajá, sí. Caramba, qué rápido. Sí, no, esto es rapidísimo y yo te quiero comprometer a un segundo capítulo más adelante. No, totalmente, porque hay varias cosas que no hay varias cosas que sí, hablar de nuestra propia transición energética, la relevancia del gas natural, por ejemplo. Así es. Va a haber un segundo capítulo, quiero comprometerte, ¿no? Acá con nuestra audiencia. Yo lo que te quiero pedir, estimado José, es que ahorita pienses una reflexión final, ¿ya? Una reflexión final para una audiencia joven, para profesionales. Nos ven también algunos tomadores de decisión, seguro o a lo mejor con ya tantas visualizaciones que tenemos ya en las redes, con tantos suscriptores también ya tenemos en las redes. En este segundo año vamos a tratar de innovar también algunas cosas, ¿no? en el canal y digamos invitarlos, ¿no? A que compartan estas entrevistas o estos conversatorios muy interesantes, muy aleccionadores para nuestro país. Todos tenemos un punto de vista, ¿no? Todos y es respetado, ¿no? Pueden haber muchas, digamos, podemos ser disímiles en muchos aspectos, pueden generarse muchas dicotomías, pero al final somos peruanos, estamos en el mes patrio, no hay que olvidarnos de eso, nos hemos olvidado ponernos nuestra escarapela, ¿no? Pero somos con Pepe muy patriotas, ¿no? Y estamos, digamos, encaminando muchos objetivos, no solo personales, sino también yo creo que de sociedad, ¿no? Y caractericémonos por eso, ¿no? Hablaremos también seguramente un poco de historia,
¿no? La historia de los hidrocarburos en nuestro país es muy rica, esa no se va a detener, tiene que continuar, ¿no? A veces a veces se tergiversa, digamos, las expresiones que a veces uno pueda efectuar, por ejemplo, como el de decir, vamos a necesitar por lo menos gas natural durante los siguientes 100 años como sistema energético en nuestro país. Tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y entonces, Pepe, se nos acabó el tiempo y entonces, por favor, tu reflexión final, comprometido también con un segundo episodio en una próxima oportunidad, estimado. Perfecto. Dos reflexiones. La primera es de que el éxito de los países realmente se debe a sus organizaciones. ¿Sí? Muchos dicen que el éxito de los países es por su geografía, que es, ¿no? Por sus recursos. Por sus recursos, es por sus organizaciones. Porque de lo contrario, países sin recursos no hubiesen triunfado y vemos que hay países sin recursos que son de primer nivel, pero porque las instituciones funcionan bien. Y para que las instituciones funcionen bien, tiene que haber un liderazgo realmente humano, que haga crecer a la gente, donde valore la meritocracia, porque creo que ya lo dije, pero si uno no valora la meritocracia, terminas llenándote de ayayeros y de mediocres, y por eso es que las organizaciones no crecen. Lo otro es de que seamos conscientes de que definitivamente la energía es vital para el desarrollo de los países o de cada pueblo. Y que cada país tiene que ver cuál es su mejor modelo. Acá en el Perú, nosotros tenemos recursos, ¿sí? Tenemos muchísimos recursos y tenemos que preocuparnos de extraerlos. Si bien es cierto, las energías renovables, vamos, son buenas, cuando hablamos de cambio climático, pero todavía tiene algunos problemas que no han sido superados, ¿sí? Y para eso están los hidrocarburos. Sobre todo las nuevas generaciones no quieren saber mucho de temas hablan tan solo de renovables, pero todavía no se supera. Los hidrocarburos todavía son acá, sobre todo países, o como para la región en general, es estratégico, tenemos que desarrollarlos. Y no solamente vean a los hidrocarburos como una fuente de energía, sino como materia prima. ¿Sí? Y bueno, no nos vean como los malos de la película, ¿sí? No nos vean como los malos de la película. La Agencia Internacional de Energía, el año 2023, más o menos, hizo una declaración de que para llegar al net cero real todavía se necesitan aproximadamente 40% de nuevas tecnologías, descubrir nuevas tecnologías. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos la dicha de poder continuar y esforzarnos en extraer nuestros propios recursos para beneficio de 34 millones de peruanos. Qué gusto, Pepe, y con ello nos despedimos, agradeciéndole a José, un profesional cabal, un profesional de mucha experiencia, como muchos que hay en el país, personas como nosotros, personas que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y en este mes especial, en esta segunda temporada de este canal Con Mucha Energía, nos sentimos muy contentos de poder haber estrenado este primer episodio con José Mantilla, un profesional trujillano, ¿no?, que ya nos dice ha traído reinas de belleza al Perú también, y eso es muy importante porque, bueno, hay varias facetas pues en la vida y nosotros acá en el canal Con Mucha Energía vamos a tratar de explorarlas. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. No se olviden de darnos un like, marcar la campanita, suscribirse si este contenido les gustó. Y yo creo que sí les ha gustado. Vamos a retornar en un siguiente episodio, comprometiendo también a José a hablarnos de esa materia prima que al final los hidrocarburos representan para la cotidianidad de nuestra sociedad,
que está involucrada en muchos polímeros, ¿no?, en muchos otros elementos de nuestra vida cotidiana. Todas las tecnologías son importantes. 2026 van a incorporarse a nuestro sistema eléctrico muchas energías renovables. El sistema eléctrico tiene que tener la resiliencia suficiente como para, digamos, asegurar una confiabilidad de suministro, pero de esos temas los vamos a hablar en otra oportunidad. Siempre en el canal Con Mucha Energía. Muchas gracias.